Hoy vamos a tratar de trabajar una introducción al tema de campo grupal y educación social, y para eso estamos presentes Psicología Comunitaria a través de la magíster Alejandra del Campo, Espacios Lúdicos a través del licenciado Daniel Bernal, y Praxis 2, que tiene eje en el campo grupal e institucional, que me tiene como referente a mí, que soy el magíster Eduardo Ribó. Así que, si les parece bien, vamos a comenzar. Una aclaración que me gustaría hacer es que intento utilizar el lenguaje inclusivo como acto político, pero no siempre lo uso bien, entonces pediría disculpas a los estudiantes en el caso que en algún momento lo use erróneamente. Bueno, vamos a comenzar hablando de la educación social y sus pilares. En la educación social, el campo grupal, configura uno de sus pilares, entre otros que queremos destacar. Si lo pensáramos, tenemos uno de los pilares del campo grupal e institucional, el otro pilar son los sujetos y las subjetividades, un tercer pilar es la cultura y el contexto, y un cuarto pilar es el rol que cumplen los educadores como integrantes del campo educativo. Estos cuatro pilares son desde los cuales nosotros tenemos una mirada más integral de lo que puede desarrollar en el campo la educación social como una disciplina que es de alguna manera novedosa en la ciudad de Mendoza. Ahora bien, ¿de qué hablo cuando hablo de estos pilares? Por lo común hablamos de sujetos y subjetividades pensando en las personas que están involucradas en el campo de la educación y que son receptoras de alguna manera de estos procesos educativos, de campo grupal e institucional como un ámbito privilegiado donde el educador social construye tramas, redes, ¿sí?, con grupos e instituciones y desarrolla su tarea. Estos dos elementos, tanto los sujetos, la intersubjetividad y el campo grupal, configuran una unidad. No lo vemos como algo separado, sino que una unidad que siempre está en tensión y dinamismo. Para esta unidad nosotros usamos una imagen, que es una imagen de un artista austríaco, ¿sí?, un arquitecto que se dedica básicamente a plasmar su arquitectura en pintura, pero que también se llevó a la práctica su pintura a través de una serie de departamentos en Austria. Estamos hablando de Friedrich Hans Basser, y la idea de esto es interesante porque es cómo esta trama a la cual estoy dando cuenta se expresa en su pintura. Se expresa un todo de departamentos, un edificio, ¿sí?, y que podríamos pensarlo como un campo grupal, como un conjunto de integrantes de un campo grupal, y a la vez las subjetividades a través de que cada uno de sus departamentos es distinto y responde al deseo, a la situación de cada una de las personas o familias que lo habitan. Y en ese sentido van a ver que en sus ventanas y en sus estructuras cada uno es distinto estando dentro del mismo edificio. Un poco esta metáfora, esta analogía la queremos usar para pensar que el educador social no piensa en el grupo como algo homogéneo, sino más bien como algo heterogéneo, donde debe tener en cuenta la diversidad y también la inclusión de quienes están atravesando o transitando proyectos educativos. Los educadores sociales, decía, y las educadoras sociales, y les educadores sociales, están en este momento integrándose en el campo, en territorio. Algunos egresados ya están de alguna manera dinamizando el territorio, participando en equipos interdisciplinarios, y otros están haciendo sus prácticas en territorio, por lo cual esta dinámica en el espacio pedagógico, en el espacio educativo de Mendoza, se está dando de una manera continua y permite pensarlo como un integrante nuevo en el campo educativo que suma y que habilita posibilidades, sobre todo en lo que hace a la ciudadanía, habilitar procesos de ciudadanía plena, y a la inclusión. El contexto y la cultura no podemos dejar de pensarlo como esos espacios privilegiados donde el educador social transita, ¿sí?,
en equipos interdisciplinarios, por lo cual es un contexto amplio en el donde puede desarrollar sus tareas y no se queda solamente en instituciones educativas o en estructuras de instituciones educativas, sino que atraviesa distintos tipos de instituciones y el territorio y la comunidad es un ámbito privilegiado para que desarrolle sus tareas, sobre todo por el nivel de inequidad y de necesidad de tejido, de construir y fortalecer el tejido social con actores en territorio en momentos post-pandemia y en momentos críticos como los que vivimos de desigualdad en nuestra sociedad. Y ahí llega el campo de la educación social, pensado el campo de la educación social como un campo de carácter pedagógico y político que se configura como un campo transformador y también, en la mayoría de los casos, contrahegemónico, aquello que está instituido, tratando de ver otras posibilidades y habilitar otras transformaciones que hagan que la educación sea un valor, pero además de un valor, sea un ejercicio pleno de derechos. Bueno, hasta aquí llego yo. Tengo que corregir una cosa, que es el apellido, ¿sí? Y entonces no estaba cerca, Frederick Anderwasser, ¿sí? Y que en ese sentido lo recomiendo que lo busquen en internet porque van a poder ver esta transformación de lo que es a la pintura, a la realidad y pensarlo de alguna manera como una metáfora del hacer. Muchas gracias. Yo les voy a compartir un poco la etimología de la palabra grupo, ¿sí? La idea es poder reflexionar sobre el origen de esta palabra para después hacernos algunas preguntas y poder seguir pensando sobre este vocablo. Desde el castellano, reconoce el origen en la palabra gruppo o grupo del italiano, que hace referencia a una reunión o conjunto de personas. Y a la vez, esta palabra tiene dos líneas de significación anteriores. Una, la palabra group, del provenzal, que habla de la cohesión o nudo que hay entre los miembros de un colectivo humano, y otra línea de significación anterior, que es la palabra Krupp, del alemán, o Kruppa, que hace referencia a mesa redonda o círculo, y justamente esta línea de significación busca poner el acento en la distribución y el intercambio que hay entre los miembros cuando se sientan en forma circular, ¿sí? Donde no hay una jerarquía, sino que todos están a igual distancia de la mesa. Entonces, estos orígenes también es importante recalcar que esta palabra no existía en las lenguas antiguas, sino que es una palabra que surge en la modernidad a raíz de la necesidad que hay en las prácticas sociales de ponerle, digamos, de crear una palabra que señale estos grupos restringidos de los colectivos humanos que tienen características particulares, ¿sí? Es decir que la historia nos muestra que a medida que van surgiendo determinadas prácticas sociales, se hace necesario que aparezcan palabras que den cuenta de esas prácticas sociales. Entonces, esta palabra en particular también nos quiere mostrar esta discontinuidad que hay entre la conducta individual y la grupal. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos comportamos de igual forma cuando lo hacemos a título individual que cuando lo hacemos como parte de un grupo o cuando lo hacemos en nombre de un grupo, ¿sí? Y tres de las características que podemos nombrar en base a esto es que los grupos nos hablan que los componentes de los colectivos se definen como parte o como miembros del grupo, a la vez que las personas comparten creencias comunes, en donde la creencia fundamental es somos parte del grupo, y además existe una actividad coordinada o un objetivo en común, ¿sí? Estas serían como las tres características principales para pensar en este vocablo. También, para seguir profundizando en este tema,
podemos pensar en los distintos tipos de grupos o tipologías. Estas tipologías nos ayudan también a, como iba diciendo, a seguir reflexionando sobre qué son los grupos. Y bueno, las tipologías se pueden utilizar distintos criterios, como pueden ser la composición, la interacción, las reglas. Algunas de las que hemos seleccionado para compartirles son las que por ahí más se usan en las dinámicas de grupos o cuando se habla de este tema, pero hay incontables clasificaciones de tipos de grupos. Las que les voy a compartir ahora son algunas, seguramente ustedes podrán ir pensando en otras mientras yo voy nombrando algunas de las que separamos para ustedes. Una de las tipologías más conocidas es la de primaria, grupos primarios y secundarios, que esta tipología pone el énfasis en la relación afectiva. Los grupos primarios, las relaciones afectivas son intensas, generalmente los miembros tienen una relación cara a cara, donde hay mucha cohesión e intimidad. En cambio, en los grupos secundarios, lo principal es el objetivo del grupo, no las relaciones afectivas. Otra de las tipologías que podemos encontrar pone como criterio la implicancia, entonces podemos hablar de grupos de referencia y de grupos de pertenencia. Los grupos de referencia son aquellos grupos en los que nos gustaría vincularnos, ¿sí? Como por ejemplo estudiantes de la Tecnicatura en Educación Social podrían aspirar cuando egresen a implicarse en grupos relacionados o que nuclean a los egresados de esta carrera. Entonces eso sería un grupo de referencia que yo lo tomo para como aspiración a algo que quiero lograr de mi identidad. Y los grupos de pertenencia son aquellos cuya implicancia se nos da por haber nacido en ellas o porque elegimos afiliarnos a ellas. Como por ejemplo, cuando nacemos en una determinada familia o en un determinado país, pertenecemos, nos sentimos parte de esa familia o de ese país, o cuando nos afiliamos, por ejemplo, a una determinada escuela o partido político. Otra de las tipologías que podemos encontrar es la tipología que pone el énfasis en las características estructurales. Entonces podemos hablar de grupos formales e informales. Los grupos formales se caracterizan por una planificación racional, donde los objetivos del grupo, de la organización, son los que tienen prioridad y tienen reglas fijas y estáticas. Mientras que los grupos informales son aquellos que surgen de las relaciones espontáneas que se dan entre las personas, donde lo afectivo es lo más importante y se pone énfasis por ahí más en las necesidades de los integrantes que en el objetivo de ese grupo o organización. Y también otra de las clasificaciones que podemos encontrar es según el tamaño y podemos pensar en grupos de tamaños pequeños o de tamaños grandes. Así podemos, como dije recién, encontrar múltiples tipologías. Bueno, hasta acá llegó esta parte de lo que les queríamos compartir. Ahora le voy a dar paso a Daniel, que va a continuar hablando un poco de coordinación y enseguida les voy a compartir algunas preguntas de reflexión. Bueno, en este momento vamos a dedicarle unos minutos a hablar un poco de la coordinación de grupos en educación. En este caso circunscripto hemos pensado algunas acciones desde la educación social, ¿sí? Cuando se habla de coordinación de grupos se suele pensar en un cúmulo de técnicas o de conocimientos sobre dinámicas para coordinar ciertos espacios o ciertos eventos, y nosotros creemos que es un punto de partida, pero que va un poco más allá. Por eso hemos desarrollado una rueda
de acciones que hemos previsto que se dan en diferentes etapas de un proceso, ¿sí? Porque se nos hace imperioso pensar en un proyecto educativo que lleve adelante este tipo de acciones y que, de acuerdo al proyecto y a sus propósitos, se van a ir dando en diferentes momentos estas acciones. Comenzando por nombrarlas: acompañar, generar, conocer, habilitar y sostener, ¿sí? Hablamos de generar propuestas y ofrecer propuestas de contenido valioso y advertir, tener recursos para advertir en qué momentos es necesario enriquecer esos contenidos y cambiarlos en alguno de los casos, ¿sí? Para eso es necesario conocer. Conocer, tenemos dos aristas del conocer en este caso. Una es tener los saberes, que por suerte no son reductibles a ciertos tips de la coordinación grupal, ni tampoco tener algunos enunciados que nos permitan con eso ya tener todo, sino que son las intenciones de enmarcarlas en saberes que permitan encuadres políticos pedagógicos, en donde tengan también metodologías que sean congruentes con esos encuadres y con nuestro grupo. Y justamente la otra arista de conocer tiene que ver con el grupo. Tener claves de lectura para conocer los vínculos que se dan, la calidad de los vínculos, pensar en perspectiva generacional, en perspectiva de género, para de esta manera contextualizarlo mediante lo socioeconómico en donde está circunscrito nuestro grupo, y desde ahí conocer las biografías con las que trabajamos, las personas y su historicidad, ¿sí? Por eso decimos también que para conocer es necesario habilitar. Es muy tradicional en educación decir que hay que habilitar la palabra, pero consideramos también que hay que habilitar otras formas de expresarse. No siempre todas las personas viabilizan la palabra solamente, sino que conocer a las personas desde la grupalidad y desde cómo se utiliza el cuerpo también nos viene muy bien. La palabra, el cuerpo, habilitan condiciones para poder expresarse tanto dentro como fuera del grupo. Por eso también decimos que son muy importantes los vínculos, y ahí viene lo de sostener los vínculos existentes, enriquecerlos y, si es necesario, crear nuevos vínculos dentro y fuera del grupo en el contexto general, promoviendo ambientes amigables, espacios de reflexión, ¿sí? Y si es posible llevar a momentos de producción colectiva. Esto hace que la participación fluya y se lleve adelante un proceso que va encaminando. ¿A qué va encaminando? Al último, a la palabra que es acompañar. En definitiva, todo lo que hacemos los educadores en el tema de coordinación es acompañar, ¿sí? Acompañar un proceso de participación que implica un crecimiento en principio un suministro de información que va llevando a que se den procesos de autonomía. En este proceso de autonomía hay algo muy interesante para el coordinador que implica correrse, ¿sí? En donde en la primera etapa es muy necesario, ¿sí? Pero después, cuando la autonomía se va dando individual y colectivamente, implica un correrse del centro de la acción para encontrar otros lugares, como decíamos, habilitar, escuchar los intereses grupales y ver cómo se va desarrollando todo el proceso de la autonomía grupal. Con estas 5 acciones de esta rueda, que están pensadas para la educación social, consideramos que la coordinación de grupos en educación es, dentro de la educación social, lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hasta aquí tenemos la idea en general de lo que es la coordinación de grupos. Esto es una idea introductoria justamente. Tenemos estas 5 palabritas por las que hemos ido dando vueltas y que han sido seleccionadas en base a la experiencia con grupos dentro de la educación social. Ahora vamos a pasar a unas preguntas de Alejandra para reflexionar un poco. Bueno, la idea ahora es compartir algunas preguntas para seguir profundizando sobre el tema. Las preguntas que nos hacemos, que son simplemente algunas que sirven como disparador, son las siguientes. Y en función un poco también de todo lo que hemos ido charlando en este rato juntos.
¿Qué anudamientos o desanudamientos se organizan dentro de un conjunto reducido de personas? ¿Qué particularidades de los anudamientos aparecen cuando se constituye un grupo? ¿Cuántos integrantes conforman un grupo? ¿Es el coordinador, la coordinadora quien crea y propone las condiciones para que emerjan determinados o ciertos fenómenos grupales? Y como última pregunta, ¿qué aspectos prescriben o prohíben en el hacer del coordinador o la coordinadora? Bueno, además de las preguntas de reflexión, les dejamos también algunas sugerencias de lectura sobre el tema para quienes quieran seguir profundizando. Y aprovecho para volver a agradecer a las cátedras que estamos participando de este momento, que bueno, es la Cátedra de Psicología Comunitaria e Institucional, la Cátedra de Espacios Lúdicos, Recreación Comunitaria y Deporte Social, y la Cátedra de Praxis 2 en Eje 3, Educación Social y los Grupos. Y bueno, y un especial agradecimiento a Señalú, el equipo del Departamento de Comunicación de la Facultad de Educación, y obviamente a nuestros compañeros, compañeras, compañeres en el camino de la Tecnicatura en Educación Social.